Tom Horn, un nombre que resuena con misterio y controversia en la historia del Viejo Oeste. Nacido el 21 de noviembre de 1860 en una pequeña granja en Missouri, su vida estuvo marcada por el deseo de aventura y un profundo sentido de la justicia. Desde joven, Horn mostró una excepcional habilidad para las armas, así como un agudo instinto de supervivencia que lo convertiría en un hombre temido y respetado. Su historia es un relato fascinante de aventura, peligro y controversia, en el que la ley y el orden a menudo se desdibujan. Aunque su vida fue breve, su legado ha perdurado en la cultura popular, convirtiéndose en un símbolo de la complejidad y la brutalidad del Viejo Oeste. Tom Horn creció en el seno de una familia numerosa en una granja en el corazón de Missouri. Desde pequeño, se le inculcó el valor del trabajo duro y la autosuficiencia, cualidades que se volverían cruciales en su vida posterior. La vida en la granja no era fácil, y Horn ayudaba con las labores diarias, pero su espíritu aventurero lo llevó a soñar con un mundo más allá de los campos de cultivo. Las historias que escuchaba de los vaqueros, los forajidos y las tierras inexploradas del oeste avivaron su deseo de escapar y buscar su fortuna. Con solo 16 años, decidió dejar atrás su hogar y emprender un viaje lleno de incertidumbre, pero también de promesas de grandeza. Su juventud estuvo marcada por la curiosidad y la búsqueda de aventuras, impulsándolo a convertirse en un hombre que no temía enfrentar los peligros del mundo. Al llegar al oeste, Tom rápidamente se dio cuenta de que las oportunidades no venían sin riesgos. En un entorno donde la ley era a menudo una sugerencia más que una realidad, Horn se unió al ejército de los Estados Unidos en un intento de encontrar un propósito y un sentido de pertenencia. Su tiempo en el servicio militar durante las guerras indias no solo le otorgó habilidades de supervivencia, sino que también lo sumergió en una cultura de violencia y conflicto. Como soldado, participó en numerosas batallas y se enfrentó a los desafíos de la vida en el campo, forjando su carácter y su reputación de valentía. Las experiencias vividas en el campo de batalla no solo moldearon su personalidad, sino que también lo prepararon para enfrentar los desafíos que vendrían en su vida civil. Gracias a su capacidad para hablar varios idiomas nativos, Horn se convirtió en un valioso intérprete y rastreador para el ejército. Esta habilidad le permitió comunicarse con diversas tribus indígenas, lo que, a su vez, le otorgó un nivel de respeto y confianza entre sus pares. Durante su tiempo en el ejército, Tom fue fundamental en la captura de Jerónimo, un líder apache que se había convertido en un símbolo de resistencia. Este episodio no solo consolidó su reputación, sino que también lo colocó en el centro de un conflicto que marcaría para siempre su vida y su futuro. La relación tensa entre los colonos y las tribus nativas se volvía cada vez más complicada, y Horn se encontraba en medio de un torbellino de lealtades divididas y decisiones difíciles. Tras su servicio militar, Horn se reinventó como cazador de recompensas, buscando capturar a criminales en un mundo donde la ley era a menudo un concepto relativo. Su habilidad con las armas y su astucia lo hicieron notable en esta nueva carrera. Más tarde, se unió a la agencia Pinkerton, donde trabajó como detective privado. Durante este tiempo, se involucró en casos notorios que aumentaron su fama. Sin embargo, sus métodos a menudo eran considerados poco ortodoxos, y se rumoreaba que algunos de sus enfoques eran bastante extremos. Horn se vio envuelto en un entorno donde la justicia era un juego de sombras, donde los límites de la moralidad se desdibujaban y la ley se aplicaba según la conveniencia. Su vida se convirtió en un constante tira y afloja entre la lealtad y la traición, donde cada decisión podía tener consecuencias fatales. Con el tiempo, Tom Horn se convirtió en una figura emblemática del oeste, pero su fama no siempre fue positiva. Las acusaciones de actividades fuera de la ley comenzaron a empañar su nombre. En un mundo donde la violencia era común y la justicia a menudo se tomaba en manos propias, Tom se encontró atrapado en un ciclo de enfrentamientos y rivalidades. Su reputación como un hombre duro y temido se consolidó, pero también despertó envidias y rencores. La opinión pública estaba dividida, algunos lo veían como un héroe que mantenía el orden, mientras que otros lo consideraban un villano despiadado. Esta dualidad en su imagen pública solo aumentó el interés por su vida y sus acciones. La fama de Tom Horn no solo se basaba en sus logros, sino también en las leyendas que lo rodeaban, transformándolo en un personaje casi mítico en la narrativa del Viejo Oeste. Hasta aquí, hemos visto cómo Tom Horn se convirtió en una figura emblemática y controvertida del oeste. Pero, ¿qué piensas de su vida hasta ahora? ¿Es un héroe o un forajido? Comparte tus pensamientos en los comentarios y asegúrate de seguir viendo para descubrir el desenlace de esta fascinante historia. No te lo pierdas.
Tu opinión es importante y podría ser parte de la conversación sobre su legado. El punto de inflexión en la vida de Tom Horn llegó con el asesinato de Willie Necco, un joven de solo 14 años. Horn fue acusado del crimen y aunque las pruebas eran principalmente circunstanciales, el juicio que siguió fue uno de los más polémicos de la época. La presión social y mediática jugó un papel crucial en el desarrollo de los acontecimientos. El caso se convirtió en un espectáculo público y Horn se encontró en medio de una tormenta de acusaciones y teorías conspirativas. La atmósfera de tensión y hostilidad en torno al juicio dejó una marca indeleble en su vida y en la percepción pública de su figura. Los medios de comunicación de la época, ávidos de historias sensacionalistas, se hicieron eco del caso, convirtiéndolo en un tema candente que capturó la atención del público en general. El juicio de Horn estuvo repleto de controversias y cuestionamientos sobre la validez de las pruebas. Se presentaron testimonios contradictorios y la defensa argumentó que las evidencias eran insuficientes. A pesar de las dudas y la falta de pruebas concluyentes, Horn fue condenado a muerte. Su defensa, compuesta por abogados de renombre, luchó arduamente para demostrar su inocencia, pero el ambiente hostil y la opinión pública ya estaban decididos. El veredicto generó un debate intenso sobre la justicia y la culpabilidad de Horn, con muchos argumentando que había sido víctima de un juicio injusto. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, aumentaron las peticiones de clemencia y revisiones del caso. La historia de su condena se convirtió en una reflexión sobre el sistema judicial de la época y sus defectos inherentes, evidenciando cómo un hombre puede convertirse en víctima de sus circunstancias. El 20 de noviembre de 1903, Tom Horn fue ejecutado en un patíbulo en Wyoming. Su muerte no puso fin a las discusiones sobre su vida y acciones. Al contrario, su legado continuó creciendo, alimentando tanto la admiración como la crítica. La figura de Horn se convirtió en un símbolo de la complejidad del sistema judicial de la época, y su historia sigue siendo objeto de debate entre historiadores y entusiastas del Viejo Oeste. La controversia sobre su culpabilidad y las circunstancias de su muerte han mantenido viva su leyenda a lo largo de los años. El impacto de su vida y su trágico final han servido como un recordatorio de las realidades brutales del oeste, donde la justicia a menudo era un lujo que pocos podían permitirse. A pesar de su ejecución, la vida de Horn se transformó en un mito, inspirando a escritores y cineastas a explorar su historia y a cuestionar la naturaleza de la justicia en un mundo implacable. La historia de Tom Horn ha sido narrada en libros, películas y el folclore del oeste, convirtiéndolo en una figura icónica. Su vida sigue siendo objeto de estudio y debate, simbolizando las complejidades de la justicia en el Viejo Oeste. La influencia de su historia ha permeado la cultura popular, inspirando a escritores y cineastas a explorar su legado. Su figura ha sido retratada en múltiples obras, desde novelas hasta documentales, donde se examinan no solo sus acciones, sino también el contexto social y político de la época. El impacto cultural de su historia ha influido en la percepción de la ley y el orden en ese periodo histórico, y su legado continúa inspirando a generaciones que buscan entender la naturaleza compleja del oeste americano. La vida de Tom Horn es un reflejo de una era llena de desafíos y cambios. Su historia no solo es un relato de un hombre, sino que también es un espejo de una época donde los valores eran cuestionados y la justicia a menudo era un concepto ambiguo. Si te ha intrigado su historia, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más relatos fascinantes del pasado. No te pierdas el próximo episodio. Únete a nosotros mientras continuamos explorando las vidas de aquellos que moldearon la historia. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo estas historias a la vida.